Bueno, buenas a todos y a todas. Gracias por sumarse a esta nueva actividad de la Escuela Virtual de Economía Crítica. En este caso es la primera vez que hacemos una actividad tipo panel, donde vamos a tener varias participaciones simultáneas de discusiones, y este taller fue una sugerencia que nos hizo María José Lubertino en el taller que hicimos hace 2 semanas sobre economía feminista, y agradecemos a María José la predisposición para convocar al resto de las participantes, y le damos la bienvenida a todos y todas a esta reunión. Yo soy Nicolás, la actividad la va a estar moderando Cintia Jiménez, que es otra de las compañeras de la escuela, de la Sociedad de Economía Crítica. Simplemente, bueno, la presentación de las panelistas. María José Lubertino es abogada, fue diputada nacional, legisladora de la ciudad, constituyente de la ciudad, directora del INADI, es abogada feminista y ambientalista, entiendo por cómo me envió su currículum. Integra varias redes vinculadas a la protección del ambiente desde perspectivas críticas. Tendremos también a María Marta Di Paola, que es licenciada en Economía Agraria de la UBA y magíster en Relaciones Internacionales, y es directora en la investigación de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. Y tenemos por último a Delfina Rossi, que también es economista, y integra el directorio del Banco Ciudad, y es especialista en temáticas de sistema financiero, y después en todo caso se podrán presentar cada una un poco mejor. Así que para no robar más tiempo, agradezco a todos y todas la presencia. Ya vamos sumando bastante gente, y María José, todo tuyo. Ya es mío. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos hoy. La verdad que en estos días de pandemia estamos teniendo una serie de, tal vez, de encuentros virtuales que serían infrecuentes, inusuales, y estamos escuchando muchas conversaciones interesantes, y por lo menos en el rubro en el que yo me desenvuelvo, las conversaciones sobre el tema de la pandemia y la pospandemia han sido, digamos, a la orden del día. A mí, por un lado, me gustaría trazar de alguna manera un escenario en el cual, si bien hoy estamos todos inmersos en la crisis de la pandemia y el mundo se divide entre aquellos gobiernos que están tomando decisiones desde una perspectiva de los derechos humanos, priorizando la salud, y otros que han ido supuestamente priorizando la economía, lo que yo quiero colocar como una de las primeras cuestiones es que, si bien estamos ante la crisis de esta pandemia por este virus, esta no es la única crisis que estamos afrontando. Hay otras crisis de igual o similar envergadura que ya se han cobrado muchas muertes, pero que, como van escalonadas en el tiempo, no se ven con esta intensidad. Crisis que están vinculados al cambio climático y a la pérdida de la biodiversidad. De hecho, la propia pandemia, y que haya llegado a nosotros en el otro extremo del planeta, este virus, tiene que ver en su origen, en sus causas, con algunos temas que desde hace tiempo la Organización para el Ambiente de las Naciones Unidas viene advirtiendo, que tienen que ver con la deforestación, con la agricultura y la ganadería intensivas, porque estamos generando tierras para el cultivo de soja, por ejemplo en el caso de Argentina, que no es para alimentar a las personas humanas, sino que es para alimentar a la ganadería, y eso a su vez va produciendo desaparición de especies por deforestación, que se van corriendo y desplazando del lugar, y conviven especies que antes no vivían juntas entre sí, y se produce lo que se llaman los saltos zoonóticos de animales a personas de algunas enfermedades. Algunos de ustedes habrán leído todo esto en estas semanas, pero lo que de alguna manera los y las ecologistas en general estamos subrayando es que esto que está sucediendo no es un desastre natural, sino que tiene causas humanas. Las causas humanas tienen que ver con un modo de producción y de consumo
Y eso para nosotros, nosotras los ecologistas, está emparentado con lo que ya veníamos planteando con motivo del cambio climático, con motivo de la pérdida de biodiversidad, y que la política no está registrando aún. Ese es un primer punto que quiero colocar. Un segundo punto que quiero colocar es que estamos en América Latina, América es el continente del mundo con más bienes comunes. Nosotros, por la cantidad de población que tenemos el triple de bienes comunes en proporción con otras regiones del planeta. Y sin embargo, se han ido alternando gobiernos que podemos llamar progresistas, populares, populistas, según como más les guste, y neoconservadores, pero que aunque lo que varía es el mecanismo de distribución, la lógica de distribución, no ha modificado el patrón de extractivismo en cuanto a depredación de esos bienes comunes, sea la minería extractivista, la agricultura sojera con agrotóxicos, el extractivismo urbano, o la lógica de la financiarización de la economía en lugar de respaldar más las políticas de economía real. El ecofeminismo es el cruce entre el ecologismo y el feminismo. El feminismo viene haciendo aportes teóricos en varios aspectos, pero particularmente se habla de economía feminista, con lo cual algunos de ustedes ya estarán más familiarizados, y el feminismo viene develando cómo el capitalismo mata, cómo hay lógicas de producción que de alguna manera toman el trabajo de las mujeres como un dato del dado, lo naturalizan y hay una explotación, además de la clase obrera o de los sectores más humildes, una particular forma de doble explotación de las mujeres al llevar ellas adelante las tareas de cuidado. Pero más allá de que muchos de nuestros países están avanzando en incorporar el feminismo y la sociedad en su conjunto, por lo menos en América Latina, es como que tenemos grandes conglomerados de activistas populares involucradas en el feminismo, y este tema de la división sexual del trabajo, las tareas de cuidado, se va visibilizando y hay cada vez más políticas públicas que van a mirar a esto. De hecho, el gobierno en Argentina puso un área específica de género en el Ministerio de Economía, eso es nuevo y lo celebramos. Hay áreas específicas que están programando pensar el tema jubilatorio desde una perspectiva de género, se está pensando en las políticas de cuidado y seguramente si salimos de la pandemia iremos a modificar legislación en materia de licencias y cuestiones por el estilo. Y si bien Argentina durante los gobiernos de Néstor, Cristina y ahora de Alberto es el país de la región que ha tomado, podríamos decir, gobiernos cuidadores, porque han incorporado a mayor cantidad de personas excluidas con la AUH o a la jubilación. Digamos, somos uno de los países del mundo que, a pesar de nuestras limitaciones económicas, está teniendo una extendida red social, inclusión. Sin embargo, lo que no se visibiliza es estos modelos de producción y estos modelos de consumo que, además de tomar el trabajo femenino como un dato naturalizado, también están tomando a la naturaleza como un elemento infinito y dado, y no están advirtiendo que la naturaleza nos pone límites. Entonces, el ecofeminismo, que nació en los 70, en distintas partes del mundo, en simultáneo, hoy es una fuerza muy potente, sobre todo en América Latina, sobre todo en la revalorización de los saberes del buen vivir, pero también hay colectivos ecofeministas en Europa, en
Asia, en la India, en Estados Unidos. Pero yo quisiera tomar particularmente la preocupación de las ecofeministas latinoamericanas para plantearle a esta escuela de economía crítica un desafío, y a las compañeras economistas que hoy me acompañan en el panel, y es un poco, bueno, no se trata solo de la crisis económica en la Argentina, por los temas que ya sabemos y conocemos, de los cuales seguramente más hablará Delfina, sino que a esto se acumula un patrón de explotación de los recursos, de los mal llamados recursos naturales, creyendo que son infinitos. Las recomendaciones y los compromisos que el mundo asumió vía la COP25, vía los ODS, están incumplidos, y se habla de un desarrollo sustentable cuando se sabe que no se están dando los pasos para alcanzar esa sustentabilidad, y muchos de los ecologistas ya creen que la sustentabilidad resulta imposible, y hablan de pasar del pretendido desarrollo sustentable a un desarrollo regenerativo, que tendría que ver con modificar drásticamente los patrones de consumo y los patrones de producción. Entonces, nuestra mirada es cómo pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables, cómo pasar de agricultura y ganadería industrial a una agroecología y a modelos de ganadería extendida, cómo pasar del extractivismo urbano a diseñar ciudades más chicas, urbanas, donde no haya tanto tránsito, traslado de bienes y servicios para proveerlas, y que tampoco produzcan esta cantidad de residuos, digamos. Son muchos puntos de una cadena que implica reformular toda la economía. Entonces, desde nuestro punto de vista, el desafío es cómo podemos y con qué economistas vamos a diseñar los escenarios alternativos para pensar una economía diferente, con otros valores, con otros principios. En principio, con una mayor justicia social, pero también con justicia ambiental. El planeta no va a desaparecer. Los que vamos a desaparecer, si seguimos de esta manera, somos los humanos. Este virus es una prueba de ello, pero también son prueba de ellos las inundaciones, las sequías, los mega incendios, la gente que murió por horas de calor. O sea, no se están viendo todas estas situaciones de la manera crítica con la que nosotros los estamos viendo. Yo los invito en ese sentido, y después podemos ampliar en una segunda intervención o cuando abramos el debate, a que miren los indicadores del IDBES. Esta es una plataforma que se crea en la órbita de Naciones Unidas en el 2012, que tiene que ver con la protección de la biodiversidad, pero que también está haciendo análisis prospectivos de cómo debería ser el equilibrio entre los humanos, las humanas y la naturaleza. Entonces, esto sería un poco mi introducción. Me parece que es interesante tomar dos puntos. Hoy le propusimos a María Marta desde FARN, ellos han trabajado mucho todos los subsidios que el Estado Nacional le viene asignando a los combustibles fósiles, que es algo escandaloso, porque aparte fue algo continuo durante varios gobiernos, y en el gobierno de Macri llegó a su máxima expresión, pero la convicción de que nos va a salvar Vaca Muerta, que ahora se fue a pique por otros motivos, pero que nos va a salvar Vaca Muerta, que la minería es el camino, sigue en el imaginario colectivo de muchos políticos, gobernadores del gobierno. Entonces, de construir esto y mostrar que hay otros caminos alternativos y que no es tan difícil dar vuelta la taba. En el caso de Delfina, lo que le habían propuesto es, bueno, es paradójico porque ella es directora de un banco, pero en nuestra visión, uno de los grandes problemas del extractivismo es el extractivismo financiero.
nos podrá ampliar ella lo que está sucediendo en este momento con la deuda, y celebramos todos el stop a la deuda en términos de 3 años sin pagar, pero el gobierno va a reestructurar y vamos a volver a pagar sin auditoría. Eso a mí me hace un poco de ruido. Delphi, te quiero decir, siempre esta fue mi posición. Y por el otro lado, me preocupa que todo en la Argentina está dolarizado, hay una financiarización de la economía que no tiene que ver con la vida real de las personas y un mejor vivir cotidiano para la mayoría de nosotros. Entonces, tiradas estas dos puntas, en el caso de hoy, el desafío también para el equipo de economía crítica es pensar las otras líneas, ¿viste? ¿Cómo se hace para pasar de la agricultura intensiva y los ojeros empoderados a una agricultura agroecológica y a la soberanía alimentaria? Bueno, ¿cómo se hace para pasar, no sé, en cada uno de los rubros de la economía? No es que no queremos ganadería, más allá de que respetamos a los veganos, etcétera, pero no puede ser que estemos comiendo ganado plagado de antibióticos y que eso después vaya en detrimento de nuestra propia defensa frente a fenómenos como los que están ocurriendo, porque no tenemos un sistema antimicrobiano por la cantidad de antibióticos que indirectamente estamos ingiriendo. Entonces, me parece que estas cosas hay que pensarlas. Yo apuesto a que haya muchos jóvenes y jóvenes dispuestos a dar vuelta a la tuerca, y estoy dispuesta también a pensar que si un gobierno ve alternativas, aunque sea en el mediano y largo plazo, para tomar otros caminos, científicamente validadas, puede asumir esas responsabilidades. Pero a mí me gusta mucho que este gobierno se haya basado en datos científicos para tomar decisiones en torno al tema de salud y cómo salimos de la pandemia. Me parece que hay suficientes datos científicos, por lo menos desde la ecología, para decir qué cosas no hay que hacer, pero a mí me parece que acá está faltando la pata de la economía para mostrar cómo esos cambios son posibles y no un delirio hippie de los ecologistas. Así que bueno, eso lo dejo planteado y después en todo caso retomamos al final. Bueno, muchas gracias María José, y ahora sigue María Marta con la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Yo tengo un PowerPoint para mostrarles, y tal como dijo María José en la presentación, bueno, un poco la idea es mostrar el trabajo que venimos haciendo desde FARM, tratando de justamente evidenciar esta situación, ¿no? Cómo desde la economía, al fin de cuentas, se está favoreciendo un sistema que está extrayendo recursos de manera exacerbada y que no responde a los equilibrios que el ambiente requiere, ¿no? Entonces, como primera medida, lo que empezamos a hacer desde FAM es hacer un análisis del presupuesto nacional, etiquetando las distintas partidas presupuestarias, identificando aquellas vinculadas a que deterioren el ambiente o la conservación de los bienes ambientales, o aquellas que las conserven. Hoy, en la charla de hoy, vamos a hablar sobre cuestiones vinculadas a los combustibles fósiles, por tanto, acá la filmina que les traigo muestra principalmente lo que es el presupuesto para el sector energético. Estos son datos para el año 2019, para el presupuesto 2019, entonces identificamos que aquellas partidas vinculadas al sector energético, el 95% de las mismas se vinculaban a cuestiones que deterioraran el ambiente, es decir, energías que consideramos sucias, como el petróleo y el gas, la nuclear o la gran hidroeléctrica. Solamente de las partidas que identificamos, el 1% ha sido destinado a cuestiones vinculadas o compatibles con la conservación del ambiente. Es decir, que por cada peso que en el presupuesto nacional se destinaban a las energías consideradas limpias, aquellas definidas como limpias en la ley de energías renovables, había 59 pesos que se destinaban a energías que iban en contra de la conservación del ambiente.
En particular, nos volcamos a estudiar cuáles eran los subsidios que recibían los fósiles en sí, perdón, y en estos datos vemos como hay una variación del porcentaje como parte del presupuesto hacia los combustibles fósiles. En particular, se ve un pico en el año 2014 y hay una bajada a partir de ese entonces. Con una estabilización entre 2016 y 2020, los datos de 2020 obviamente son meramente estimados porque es sobre el proyecto de ley de presupuesto que ni siquiera ha sido aprobado. Entre un 7% y un 5% fueron variando estos datos. ¿Cuáles son los subsidios que el Estado Nacional ha identificado como destinados a los combustibles fósiles? Bueno, son aquellos que reciben CAMESA, que lo que hace es, estas partidas presupuestarias lo que hacen es salvar la disparidad que hay entre los precios estacionales que son abonados por los agentes distribuidores y los costos reales que paga la demanda, y EASA, que es la ex-ENARSA, que paga justamente la diferencia entre el precio de importación de la energía y su precio de venta en el mercado. Yacimientos carboníferos, Río Turbio, bueno, justamente son subsidios para mantener en funcionamiento la usina. El Fondo Fiduciario Garrafa Social, que en particular lo que hemos identificado es que a partir del año 2007, las partidas que se destinaban que dentro de este fondo fiduciario, las mayores cantidades de partidas se destinaban a los productores de garrafas y no así a los consumidores, es decir que, por ejemplo, para el año 2019, por cada peso que se destinaba a productores, había 3 pesos, por cada peso que se destinaba a consumidores, había 3 pesos que se destinaba a productores. Después están las empresas privadas, sobre las cuales voy a volver en la próxima diapositiva, así que no voy a quedarme más tiempo ahí. Y las agencias distribuidoras. En total, el Estado Nacional, por ejemplo, para el año 2019, erogó desde las arcas casi 3.700 millones de dólares en subsidios a los combustibles fósiles. Sin embargo, nosotros desde el FAM identificamos que esos datos casi pueden llegar a duplicarse porque hay cuestiones, por ejemplo, como los gastos tributarios, que no son tenidos en cuenta en las estimaciones del Estado. Entonces, por ejemplo, para el año 2019, casi, según los datos del FAN, un 2% del PBI se destinaron a subsidios a los combustibles fósiles en general. Pero acá lo que también es importante mencionar son las empresas privadas, ¿no? Estas personas jurídicas con nombre y apellido que se han beneficiado directamente de los subsidios que entrega el Estado. En particular, a partir del año 2017, a través de la resolución 46, que otorga un precio fijo para la extracción del gas no convencional de Vaca Muerta, un precio dolarizado, y principalmente a partir de 2017. Las mayores empresas que se beneficiaron en estas cuestiones han sido YPF, Pan American Energy, que es una subsidiaria de British Petroleum, y Tecpetrol, ¿no? Tecpetrol, que ha sido una de las de la mano de Techint ha sido una de las grandes criticadas en este contexto por su manejo del empleo. Es así como en 2019 el 88% de la extracción de gas fue subsidiada a través del Estado, y lo que recibieron todas las empresas en 2019 podría haber cubierto el fondo de la Ley de Bosques Nativos, un fondo que siempre el Estado dijo que no se podía llegar a constituir dinerariamente. Justamente, ¿cómo podemos traducir estos subsidios? Bueno, en el año 2018 los subsidios que recibió Pan American Energy cubrieron el 86% de las inversiones que realizó la empresa, el 83% de las inversiones que realizó Wintershall, el 51% de las inversiones que realizó Tecpetrol. Lo que quiere decir que el Estado está financiando los activos fijos de empresas internacionales. Entonces, lo que podemos ver es que el Estado está subsidiando más de casi 24, 25, entre 25 y 30 empresas que han generado el 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, que la producción subsidiada se estima que ha sido el 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país, desfinanciando ya sea a jubilaciones, jardines
o escuelas o asignaciones universales por hijo. Es decir, que los fondos que se han destinado en 2019 para las empresas petroleras podrían haberse destinado a pagar 1,5 millones de jubilaciones, o a financiar la construcción de 800 jardines, o 8,5 millones de asignaciones universales por hijo. Entonces, ¿por qué el apoyo a los fósiles? Bueno, hay una crisis económica muy fuerte que no hace falta que les cuente a ustedes, una deuda externa que representa el 89% del PBI, que está monetizada en un 74% en dólares. Entonces, una de las soluciones que se planteaban frente a este contexto, como pueden ver en el cuadro que está a mi derecha, y a la de ustedes también, son las exportaciones, cómo el plan energético se preveía que incrementara las exportaciones vinculadas al sector de petróleo y de gas, de la mano en ese entonces de Vaca Muerta, ¿no? Hoy en día ya no sabemos cómo va a suceder. Y en efecto, un informe país del FMI en octubre de 2018 establecía que no nos tendríamos que preocupar por la caída de las exportaciones del sector agropecuario, porque la producción de la cuenca Vaca Muerta iba a ayudar a mejorar las exportaciones del país. Para cerrar entonces, lo que nosotros observamos con este trabajo es que el problema de los combustibles fósiles está enraizado justamente en un modelo de extracción de los bienes ambientales. Está apoyado y sostenido principalmente en una decisión política. Frente a ello es necesario construir de manera participada estrategias propositivas que lleven hacia una transición energética, ¿no? Que es un camino que hay que recorrer, una transición que tiene que ser limpia, que tiene que ser inclusiva, que tiene que ser justa y que tiene que evitar transferir los mismos esquemas de extractivismo hacia otras nuevas áreas o sectores, como pueden ser las energías renovables, de la mano, por ejemplo, de los minerales que necesita esta transición. Bueno, muchas gracias. Dejo ahí mi correo por las dudas, por si quieren copiarlo. Yo lo que propondría es, si hay preguntas para María Marta, que como se tiene que ir antes, haría todo el marco de preguntas, si te pueden hacer algunas preguntas hasta la hora que tengas como Bueno, tope. ¿No? Dale. Si les parece, porque de todas maneras retomamos después. Delfina prometió que volvía de la reunión, pero vamos bueno, a entonces proponer a María Marta. Dale. Yo me pedí que me flexibilicen y me esperen hasta las 7, así que... Vamos. ¿Les buenísimo. parece? Entonces tenemos tiempo para preguntas. Acá, si quienes quieran hacer las preguntas en vivo, levantan, simplemente conectan la cámara y preguntan. Quienes prefieran, bueno, no les funcione el micrófono, tengan vergüenza, lo que sea, pueden hacerlas por chat y Cintia va a estar leyendo las preguntas que haya. Yo tengo preguntas. Uy. Adelante. No, yo tengo preguntas que es, bueno, si vos has venido siguiendo el tema, si después del colapso de Vaca Muerta, en todo caso ampliemos por qué ahora Vaca Muerta está en crisis, pero si hay debates en el sector energético de cambios de planes o perciben que todo sigue en la misma dirección, en el presupuesto 2020, no sé, ¿qué presumís? La verdad es que no tengo una visión muy alentadora al respecto, ¿no? Claramente con la caída del precio internacional, bueno, como no sé si saben, pero bueno, el precio internacional para Estados Unidos el año pasado, la semana pasada, que es más o menos como el año pasado, cayó a valores negativos por primera vez en su historia. Este es el precio WTI. El precio Brent, que es el que se utiliza para valorar o para comerciar el petróleo nacional, no cayó a valores negativos, pero sí cayó a valores históricos. Entonces con un barril a $25, se dice que Vaca Muerta, bueno, murió, básicamente, ¿no? Justamente porque Vaca Muerta lo que necesita es una técnica particular para su extracción, ¿no? Que es el fracking, que es más costoso que los convencionales. Entonces,
por eso se habla, o por lo menos las cuestiones que están circulando es que van a suceder en torno al sector, es, bueno, el barril criollo, es establecer un precio, que es otro tipo de subsidio, ¿no? Es establecer un precio fijo para justamente poder mantener a la extracción del petróleo y no frenar esa industria. Mi sensación es que con estos precios internacionales la transición se va a dilatar aún más porque no hay incentivos para pasarse a otro mecanismo de extracción o de generación de energía. Yo tengo también una pregunta, yo tenía, desde que empezó la pandemia, tenía un poco la intuición de que, obviamente que el consumo de energía en Argentina iba a bajar, básicamente por el parate industrial, y que eso uno puede suponer cierto aumento residencial, pero que más que se compensa por la caída de los instalamientos productivos, pero que como economista lo que yo miraba, por lo menos como intuición, sin ningún tipo de evidencia que lo respalde, era que eso implicaba algún tipo de relajamiento de la restricción externa. En el sentido de que iba a haber, digamos, ciertos dólares sobrantes en Argentina en función de esta situación. Entiendo, digamos, hay una ¿Por qué caída. dólares sobrantes? No, digo que hay, en general la industria es importadora, que la industria pagada importa menos que lo que la industria no. En algunos insumos es clarísimo, en otros no tanto. Mi pregunta es cómo es en la energía, digamos. ¿Cómo es el signo de la energía en términos del balance comercial en Argentina? Y si esta pandemia generó algún tipo de impacto o un cambio en ese signo del balance comercial energético. No, la verdad es que no tengo datos particulares sobre lo que es la balanza comercial energética en sí, digamos, en la cuestión de insumos, como decís. De hecho, un poco lo que nuestra idea era demostrar que Vaca Muerta no iba a ayudar a pagar la deuda o generar esos dólares porque los necesitaba para poder expandirse, básicamente. Hoy en día, claramente, estos trabajos están frenados porque se frenó por sí sola, pero sí es una industria que demanda, no te sabría decir cuál es el porcentaje de demanda, pero sí es una industria que demanda dólares, pero también es real que en este contexto el consumo no solo bajó de las industrias, también ha bajado mucho el consumo de combustibles líquidos. Entonces, hoy leía, por ejemplo, que las refinerías están trabajando a 1/3 de su capacidad. Claramente es una industria que está muy golpeada y que me parece que es como un emblema para cualquier país, ¿no? El tema de la soberanía energética, y hoy en día la capacidad que hay instalada está vinculada a los combustibles fósiles, no está vinculada a los renovables. Creo que de la mano de eso va a venir mucho justamente el tratar de sostener y mantener esta forma de generación de energía. Digamos, tengamos en cuenta que hoy en día la matriz energética nacional es en un 90% basada en combustibles fósiles. Creo que acá el debate se abría mucho con el tema de Argentina como exportadora de energía, ¿no? Pero bueno, ahora pareciera que no va a ser una buena solución. ¿Y qué perspectivas, digamos, te parece que puede haber en términos de... En función de esa cuestión, digamos, Vaca Muerta requiere financiamiento, digamos, ¿cómo es la situación de las renovables, digamos, en el sentido de tener más o menos capacidad de poder proveer energía sin asumir costos en dólares elevados, digo, sin tener que... ¿Puedo ahí agrego, así contestás juntos? Nosotros vimos, y podemos en todo caso facilitar, vos María Marta, a los que integren acá el grupo, si les interesa, todos los trabajos de transición energética y escenarios energéticos alternativos. O sea, hay un grupo muy interesante que viene desde hace muchos años, incluso enancado en el propio Estado y en la propia Secretaría de Energía, tiene un grupo
que lo tiene investigando, pero después cuando toman decisiones no le dan bolilla a lo que hacen. Pero hay ejercicios de escenarios energéticos, por lo menos de hace 10 años, que demuestran en algunos módulos alternativos cómo ir gradualmente saliendo de un tipo de energía y pasando a otro tipo de energía. Entonces, yo te pregunto, María Marta, ¿vos crees que eso ahora es posible, que es la crisis es una oportunidad para ese cambio? ¿Debería crearse una empresa estatal de energías renovables para no depender de importar insumos y quedar dependiendo de otros, yo pienso en términos científicos, tecnológicos? Argentina seguro que tiene materia gris propia para desarrollar sin depender de Holanda o de Estados Unidos. ¿Cómo ves esta situación? Creo que ahí es una decisión política, básicamente. Es una decisión de, bueno, vayamos virando desde este esquema o esta matriz energética hacia una matriz energética que responda también a los compromisos asumidos en materia ambiental, porque digo, el país firma un compromiso en el marco del Acuerdo de París con una contribución nacional donde debería ir frenando justamente las emisiones de gases de efecto invernadero, y qué mejor sector que el sector energético, que emite casi más del 50% que es el principal emisor para nuestro país, ir tratando de virar desde un escenario donde las fósiles son la estrella, por decirlo de alguna forma, hacia las renovables. Las renovables tienen, es el mismo problema, porque también son insumos dependientes del exterior. De hecho, la generación a través de las renovables tiene una dificultad la principal dificultad que nosotros hemos encontrado realizando encuestas con aquellos que han participado en las licitaciones de renovar, es la falta de financiamiento, las dificultades para acceder a financiamiento. Entonces, claramente es una decisión, digamos, ¿qué pasaría si en lugar de subsidiar a las empresas petroleras, empezara a subsidiar a las empresas que generan energía a través de fuentes renovables? Eso es un poco lo que quiero decir con una decisión política, un poco. Es como ir virando o ir tratando de responder a los mismos compromisos que se van asumiendo a nivel internacional. Yo creo que es posible, que solamente es asumir una decisión, y también es enfrentarse al lobby petrolero, del petróleo y del gas, que es muy fuerte, ¿no? Y es una industria que ya está en funcionamiento, y que, bueno, todo lo que implica enfrentarse a este tipo de industrias. Hablamos de que las provincias petroleras reciben regalías, donde las regalías para Neuquén hoy también veía que representan 1/3 de sus ingresos a nivel provincial. Entonces, plantear un proceso de transición, obviamente es un proceso muy a largo plazo y que requiere un cambio de esquema económico de base, incluso para muchas de las provincias que dependen sus presupuestos de las regalías petroleras. Este ejercicio que mencionaba María José es un ejercicio, ahí compartí en el chat el link. Es un ejercicio en el que participan distintos escenaristas, y obviamente cada cual con su visión, ¿no? Está el SEARE, que tiene una visión netamente de energías renovables. Está el IAPG, que es el Instituto Argentino de Petróleo, que no les voy a decir cuál era la visión de ellos. Está FARM, junto con la UNICEN, con la Universidad del Centro, donde nuestro modelo justamente lo que trata de manifestar es que se dejen de invertir en nuevos proyectos de energías vinculadas a los fósiles, y que ese dinero se empiece a destinar o empiece a virar hacia las renovables. Y ahí empecemos a hablar de un proceso de transición, porque incluso lo que se empieza a plantear a nivel internacional es que estas nuevas inversiones que se van a dar en los fósiles, ya sea gasoductos o puertos,
a futuro terminarán siendo activos varados, ¿no? Que no lleguen a amortizarse justamente por un cambio en los patrones de consumo. Realmente todo esto era lo que hablábamos hasta febrero 2020, desde marzo 2020 es como, hay como un antes y después del COVID, ¿no? Y de la crisis del petróleo. Ahora, bueno, acá ahí Cintia acaba de copiar un link, que es el link para quienes quieran un certificado de participación a esta actividad. Expositoras también pueden pedir el certificado de participación, así que si quieren lo completan, como todos los eventos de la escuela virtual, que todavía no entregamos ninguno, pero bueno, ya en algún momento nos pondremos a hacerlos. Los certificados. Tiempo para entregar. Así que... yo quiero hacer una pregunta más, si no tenés otras preguntas de la gente. ¿Ahí? Sí, igual les voy a dejar mi mail anotado ahí en el chat también por las dudas. Sí, María José, pregunta nomás. Ah, no sé dónde estoy. Me perdí la pantalla, pero ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Toqué algo que no sé a dónde nos fuimos. Bueno, escúchame, esta es la pregunta. Vos trabajaste, por supuesto, el tema de combustibles, pero otro tema central es y debería ser el tema agrícola-ganadero. Lo que estamos viendo es lo mismo. En estos días nos enteramos de que la Cancillería firmó en la órbita del Mercosur una baja de aranceles que de alguna manera permiten importar insumos que sirven para elaborar agrotóxicos. Y bueno, ahí estamos en una pelea en la transición de, bueno, la transición para nosotros, en la disputa entre el modelo sojero a una agroecología amigable con la naturaleza y parar de fumigar. Si hay gente que en este momento es de distintas provincias, saben muy bien de lo que estamos hablando, con las graves consecuencias que está trayendo, pero me parece que pasa lo mismo, que habría que desde la economía laburar y tomarse el laburo en serio de mirar qué incentivos, qué subsidios, qué ventajas se le está dando a este sector, cuando en realidad lo saludable para todos sería promover otras formas de uso de los suelos, ¿no? Sí, bueno, el sector agropecuario se caracteriza por siempre llorar, es un término muy académico, pero siempre por decir que no reciben ningún tipo de incentivos, por lo menos el sector privado vinculado al sector agropecuario. Ahora, lo que yo sí creo es que si uno empieza a internalizar todos esos costos ambientales de la producción en el margen bruto, o en los análisis de flujo de inversión que ellos realizan, la balanza no daría tan positiva como les termina resultando. Creo que es muy interesante el trabajo que está haciendo el INTA de la mano de agroecología, donde empezaron a mostrar a través de resultados económicos, porque básicamente siempre cuando uno habla de cuestiones ambientales siempre te dicen, pero eso no es rentable. Y el INTA está haciendo un trabajo muy interesante sobre agroecología. Bueno, no tengo los datos ahora en mente, pero donde muestran que la agroecología es rentable a largo plazo, que tiene una rentabilidad superior a lo que es la agricultura tradicional o la agricultura industrial, y que justamente sin tener en cuenta esto que yo menciono de internalizar todos estos costos ambientales o beneficios ambientales que puede llegar a tener la agroecología. Creo que es necesario hacer siempre en el análisis económico empezar a incluir un poco más la pata ambiental, porque cuando uno empieza a incluir las variables ambientales, los números no son tan
variables ambientales y sociales, ¿no? Porque cuando uno habla de fumigaciones, como vos bien mencionabas, estás hablando no solamente de la afectación del ambiente, sino de la salud, y el costo que ello puede implicar, digo, para el tratamiento de todas las enfermedades que esto genera, que se generan a nivel local. Creo que ese es un buen desafío para la economía, ¿no? Empezar a internalizar todas estas externalidades que nadie quiere asumir, básicamente, y que terminamos asumiendo todos como sociedad. Sí, a mí lo que más me interesaría es salir de esta charla con estas otras personas que estuvieron interesados, que están silenciosas, y algunos de nosotros tratando de pensar en equipos interdisciplinarios que trabajen o laburen estos temas en investigación, que en determinadas sedes pueda avanzarse en estos temas. Nosotras tuvimos contacto con el CONICET. La nueva directora del CONICET es una feminista confesa. Yo hablé de ella con de estos temas, y nos abrió una ventana de oportunidades porque hay líneas de trabajo en el CONICET que tienen que ver con demandas de la sociedad civil. Es decir, yo podría acercar demandas como colectivo ecofeminista, como organizaciones de mujeres, diciendo, bueno, queremos que se habilite una línea de investigación por tal y por tal tema. A mí me interesaría sugerir alguna investigación que cruce los temas de los impactos en salud, de los impactos económicos. Es decir, esto que estás diciendo no se puede hacer solo desde la economía, o solo desde el sanitarismo, o solo desde la ecología. Si no logramos cruzar las variables, estamos al horno. Lo que yo veo es que muchas veces la economía, los economistas y sobre todo los decisores económicos están cerrados en una lógica que solo les permite mirar la macro, a ver qué les da más dólares, cómo pagan la deuda, lo que tienen que pagar de sueldos, y esto no se abre a pensar un poco en el mediano y en el largo plazo. Total, jodidos estamos como estamos, ya peor no podemos estar. O sea. Bueno, se puede empezar a estar mejor. Si estamos tan mal, es que en realidad podemos empezar a estar mejor. Sí, es así en realidad. Creo que es necesario, pero porque todo impacto tiene un costo detrás. Ya sea que lo abone el privado o lo abonamos todas como sociedad, ¿no? Entonces, me parece que eso es súper interesante, y sería muy bueno poder empezar a plantear una línea de trabajo así con el CONICET. Por eso, yo sé que te tenés que ir, quisiera callarme y dejarle la palabra a alguno más si quieren hablar, pero pedirte, María Marta, que no te deben faltar temas para proponernos para esta interfase, y que hagamos este puente, ¿no? Con la gente del CONICET, que me parece que se puede, porque ahí lo que nos dijeron es que se puede hacer como una propuesta desde colectivo. Esto lo socializo a todos los que están escuchando de distintas provincias, lugares, ¿no? Es como, tiene que haber un colectivo social con alguna historia, digamos, no improvisar grupos, pero que decir, un colectivo, una ONG, no sé, una cooperativa, no sé, un colectivo social de base, que haga una demanda sobre un tema específico que se puede investigar en un lugar acotado o en un escenario macro, pero para cruzar variables y para pedirles a ellos que se aborde este tipo de investigaciones. Incluso se puede señalar quiénes pueden ser el equipo, o qué queremos que lo haga la universidad tal y tal, no sé, con el cruce de variables, ¿no? Así que bueno, eso lo tiro para todos, y no sé si hay más preguntas. Por chat no hay preguntas, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Sí, porque yo ya me tengo que retirar también. Bueno, entonces... Bueno, la liberamos a María Marta y nos quedamos hablando el resto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, lamento que... Pero bueno, esto es así.
hay que responder Bueno, en múltiples lugares. Muchas gracias y quedamos en gracias. contacto. Háblame, María Marta, y lo vemos Chao, eso. hasta Chao. luego, muchas Hasta luego. gracias. Muchas gracias. Bueno, yo un poco lo que quisiera, tenemos la promesa de Delfina de que vuelve, no sé si el Banco Ciudad le permitirá volver, si no podremos retomar su charla otro día, pero a mí lo que me gustaría un poquito más es, como te había planteado Nicolás, del grupo, del equipo de economía crítica, de los que habitualmente forman parte de este grupo, saber un poco más si alguna de las cosas que les planteé les parecen interesantes, si creen que se puede contar con algunos de ustedes para pensar estos temas, en qué andan, no sé, capaz que están en temas de... Igualmente, si me cuenta el resto de los que veo pantallitas negras y no les veo la cara en qué están, alguna idea se me va a ocurrir de qué pedirles de información de lo que están haciendo para esto que nosotras intentamos hacer. Pero básicamente de lo que se trata es de la misma manera que se han hecho escenarios energéticos alternativos, a nosotros nos parece que en 2 o 3 o 4 rubros donde se pueden hacer diferencias, se tendría que estar trabajando en hipótesis para salir de esta situación. Sí, en mi caso, digamos, no, me dedico a temas de historia del pensamiento económico de la década del 60 y a cuestiones más vinculadas a la política social, pero entiendo que sí, digamos, hay compañeros y compañeras que están más vinculados y vinculadas a temáticas de esta línea. De hecho, tenemos, tanto en la cuestión con la economía feminista, obviamente está el espacio de economía feminista que es parte de la SEC y que de hecho tiene a su interior distintas expresiones. Y también tenemos otros compañeros que han estado vinculados a esto. De hecho, para una idea, en todas las jornadas de economía crítica siempre hay alguna mesa sobre extractivismo. Desde ya siempre hay mesas sobre economía feminista, al punto que en la última edición de las jornadas y en la próxima que se va a hacer en Mar del Plata en septiembre, si la pandemia lo permite, vamos a... Siempre, ya son jornadas de economía crítica y economía feminista con un peso importante en la cuestión feminista, pero siempre tenemos alguna mesa vinculada a extractivismo, vinculada a bienes comunes, vinculada a problemas ambientales. Digamos, eso te diría que desde la primera jornada de economía crítica del año 2007 esto ha estado presente. Quizás no tanto dentro de las actividades propias del grupo organizador, digamos, que eso es un poco cada persona que organiza, cada persona que es miembro de la SEC tiene sus temas de investigación particulares, sino sí de gente que viene a participado, particularmente son temáticas en las cuales nosotras siempre hemos tenido un intento de vincular fuertemente la problemática ambiental o extractiva con los contextos locales y regionales. En particular, digamos, hemos tenido, por ejemplo, en las jornadas de Mendoza, en el año 2013, hemos tenido una charla en la que participaron miembros de la Asamblea Popular por el Agua y en la que han participado también, hemos hecho visitas incluso a organizaciones, colectivos que están en los territorios, digamos, peleando por la defensa de su hábitat. Eso un poco para quienes somos bichos urbanos, también es una forma de transformar como lo vemos. Si algún compañero o compañera quiere sumar a esto, lo puede hacer. Digo, hemos tenido una participación bastante activa en distintas discusiones, por un caso concreto. Hemos apoyado al IADE en las distintas jornadas que ha hecho sobre minería, que han sido varias, minería y energía, desde el año 2012 en adelante, se han hecho varias jornadas, e incluso en muchos casos con la participación directa de representantes de las empresas también, digamos, son espacios de discusión bastante fuertes, porque eran donde vino gente de las propias cámaras mineras a plantear su postura, en el mismo tiempo que, aparte de los académicos y los miembros de organismos, estábamos nosotros también, participaban también la gente de las propias organizaciones populares, digamos. Entonces me parece que existen instancias de diálogo,
en las cuales se ha participado, que tienen, creo yo, varios niveles. Me parece que es interesante esto, y por eso está bueno esto que planteas del CONICET, porque hay distintos niveles. Hay un nivel que es el nivel de quienes nos dedicamos a la academia, que es un poco la parte de investigación, la parte de analizar los datos, la parte de construir teorías explicativas, la parte de proponer esquemas. Hay una parte más institucionalizada, digamos, de parte de las distintas organizaciones, como la FARN, digamos, que tiene una perspectiva, si bien de producción de datos, también es una perspectiva institucional. Está una pata importantísima, que es la de los bienes populares, digamos. Me parece que es una pata que históricamente ha sido bastante desoída, digamos, en términos de la constitución del Estado, por lo menos de cómo llegar a reclamar el Estado. De hecho, históricamente han sido sectores que han tenido que reclamar ante el Estado de forma no oficial, digamos, ocupando un espacio, haciendo una protesta, y que de alguna forma nosotros y nosotras siempre hemos intentado hacer esa vinculación. Quiere decir que el mundo académico o el mundo de la política pública no esté alejado de los espacios de luchas populares. Y esto lo planteo en varias. Esto está presente en un montón de sentidos. Así como está, digamos, en el territorio urbano está presente claramente en lo que ha sido la lucha de las fábricas recuperadas, o en el territorio rural está presente en un montón de campañas contra las fumigaciones, o que tienen que ver con los debates del modelo agroecológico. Entiendo que el aspecto energético también está presente, que obviamente hay instancias un poco más concretas en algunas universidades que están más cerca. Digamos, entiendo que en la Universidad Nacional de Comahue hay muchos grupos que están trabajando en las cuestiones energéticas por razones obvias, pero que existen espacios y redes a nivel nacional, y está buenísimo que exista la posibilidad de que haya una vinculación más institucionalizada también, y sobre todo que haya fondos para eso en la relación entre los organismos de ciencia y técnica y la sociedad civil que tiene sus demandas. En ese sentido, la SEC es parte de la sociedad civil, en el sentido de que es una organización que nuclea estudiantes, graduados, investigadores, docentes, más vinculados al área de la economía, pero con una perspectiva crítica que tiene un poco esa conexión. Entonces, de nuestro lado siempre está abierta esta idea. También de nuestro lado lo planteamos siempre, lo hemos planteado siempre en una perspectiva pluralista. Digamos, al interior de la SEC coexistimos personas que tenemos ideas diferentes, ideas políticas diferentes, ideas teóricas diferentes. En general estamos del lado izquierdo de cualquier mostrador, pero de cualquier manera tiene que ver con... Ahí justo está llegando Delfina, así que puedo... No digo, pero simplemente para quienes no conocen un poco la SEC, y que entiendan un poco cómo funciona. Digamos, estamos hace muchísimo tiempo. La SEC como SEC existe desde el año 2013, pero los colectivos que la integran, más de economía crítica, están desde el año 2007, y en ese sentido me parece que está buena la posibilidad de seguir avanzando en la relación que tenemos quienes estamos más en el mundo académico con quienes están en el mundo de la sociedad civil o en la lucha popular, y que en ese sentido tenemos muchas cosas para aprender los unos y las unas de los otros y las otras. Bueno, entonces retomo un poquito y le doy paso a Delfín. Lo que digo es esto: a mí me parece que hay oportunidades de trabajar junto con el CONICET, que tiene muy buena disposición su presidenta para abordar algún espacio colectivo de reflexión y de investigación sobre estos temas, y que yo les dejo a ustedes la inquietud, como SEC, como grupo, para ver quiénes pueden ser parte del armado de un equipo así. Pero a mí me parece, o sea, nosotros tenemos una visión de ecofeminismo popular. O sea, esto que estamos planteando no es un debate ecologista abstracto. Cuando nosotros estamos planteando estas cuestiones, estamos planteando en concreto que los impactos ambientales que se han ido generando, cambio climático mediante la pérdida de la biodiversidad, no es un problema de que murió un delfín en no sé dónde. La pérdida de la biodiversidad nos impacta en nuestra salud de humanos, porque se desregula toda la cadena, digamos, todas las cadenas se rompen. Entonces, justamente son las personas más humildes, en los lugares más recónditos, las primeras impactadas por estas consecuencias negativas ambientales. Y las mujeres somos las más golpeadas en todas las situaciones de crisis, porque aunque ahora se diga que la pandemia es
masculina porque hay más infectados varones y más muertes de varones. Lo cierto es que la sobrecarga de trabajo que estamos teniendo las mujeres en los hogares en el mundo es absolutamente impactante, y sobre todo cuando ha habido crisis de inundaciones, de sequías, de incendios, de no sé qué, la sobrecarga de las mujeres es impactante, y eso está documentado, y todo eso también tiene un trasfondo y un costo económico. A mí me parece que las últimas palabras de María Marta, que tenían que ver con poner en números los costos ambientales, los costos sociales de algunas políticas económicas, me parece que por ese lado va la cuestión. O sea, si vos tenés tantos enfermos de cáncer por las fumigaciones en un determinado lugar, aunque sea espantoso tener que mirarlo en esos términos, a la economía esos términos le importan, esos términos le impactan, como cuando hicimos con el aborto la cantidad de camas ocupadas por mujeres que entran por abortos clandestinos. Bueno, obviamente hay cuestiones humanas en medio de esto, sobre todo de los sectores más humildes, pero fundamentalmente poner los procesos de deforestación impactan a los sectores más humildes en el primer momento, no solo pueblos originarios. Es impactante la devastación en provincias como Salta, Misiones, Formosa, Chaco, Santiago del Estero. Realmente se perdieron, no sé, 3/4 partes de todos los bosques, y eso impacta a la comunidad local de alguna manera muy fuertemente. Pero bueno, no quiero expandirme, quisiera darle paso a Delfina. A ella le pedimos que hablara un poco desde esta perspectiva ecofeminista del extractivismo financiero, que está a la orden del día. Bueno, Delfi, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias y disculpen que tuve que salir a la otra reunión y volver acá. Esto justamente del teletrabajo, de la militancia. Por suerte el bebé está siendo cuidado en otra habitación, pero es todo un caos, como bien decían. No quería dejar de contarles que para mí la palabra ecofeminista no es nueva, si bien el movimiento empezó en los 70, como lo decía María José en un principio. La verdad es que yo milité muchos años en el Partido Verde Europeo y empecé a militar en Barcelona, en un partido que lamentablemente ya no existe más, que se llama Iniciativa por Cataluña Verde, en donde teníamos 3 banderas, ¿no? La roja, la verde y la violeta, justamente indicando la necesidad de tener una visión de lo que abrazó el comunismo antifascista, que se llama el ecosocialismo, que luego después pudimos hablar de esto de el ecofeminismo también. Así que decirles que yo me siento sumamente identificada con este tipo de debates y este tipo de conversaciones, ¿no? Y la realidad es que me parece que la pandemia está poniendo en relevancia los límites justamente que tiene el sistema capitalista, ¿no? En donde a veces las mujeres que dejamos de producir, muchas veces por la maternidad o por otros motivos, bueno, salimos nosotras del mercado de trabajo y pagamos nosotras las consecuencias, pero evidentemente este sistema capitalista no está preparado para que de repente todos y todas tengamos que dejar de circular. La circulación es el elemento clave del sistema capitalista, la circulación de personas, la circulación de bienes, la circulación del dinero. Los mercados no se sostienen sin circulación, y esta pandemia ha puesto en jaque la síntesis fundamental del capitalismo y desde ya de la crisis, de la globalización financiera, ¿no? Pero digo, si una es optimista, digo, en la crisis del 2008, la crisis financiera internacional más reciente, de la cual tenemos referencia, que comienza con la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos, la verdad que el producto mundial, la economía a nivel mundial se achicó un 1%, creció solamente un 1% porque China crecía 10 puntos. Recuerden que en Argentina recién vemos
los rezagos de esta crisis en el 2014, con una pequeña devaluación, pero con una política activa de la región de sustituir esos mercados internacionales por otro. Pero en ese marco, recuerden, ya se hablaba de refundar el capitalismo financiero. Y no es casual que Cristina Fernández de Kirchner reforma la Carta Orgánica de nuestro Banco Central en el 2012 con Marco del Pon, diciendo que la política monetaria y la regulación de las entidades financieras deben estar orientadas no solo a la estabilidad de precios, sino justamente al desarrollo con inclusión social, ¿no? Entonces, esa crisis nos permitió, de alguna manera, en aquellos lugares en donde teníamos cierta correlación de fuerzas, reintroducir un debate, pero la verdad que mucho del papel que en donde se hablaba de re-regular el sistema financiero internacional quedó como papel mojado, ¿no? La realidad es que las conferencias que veíamos del G20 con Obama, con la propia Cristina Fernández de Kirchner, con Lula hablando de un nuevo, o Dilma, hablando de un nuevo sistema financiero internacional, quedó como papel mojado. Y la salida de Estados Unidos fue de ampliar la desigualdad y de mayor poderío por parte de Wall Street, ¿no? Entonces quizás la pregunta es si esta crisis nos vuelve a dar una oportunidad de replantear justamente estas estructuras de poder y la gobernanza del sistema financiero internacional, porque esta vez justamente China no va a estar creciendo 10 puntos porcentuales, sino que se espera que la caída del Producto Bruto Mundial, del PBI mundial, llegue a 10 puntos porcentuales. O sea, obviamente para nuestro país esto va a ser muy grave y esperamos, ¿no?, cifras de desocupación que lleguen al 13% y esperamos un aumento de la pobreza y esperamos que se sigan destruyendo empresas, lamentablemente, más allá de las políticas activas que está haciendo el gobierno. La verdad que el mundo se está desmoronando, ¿no? No quiero entrar en quizás las políticas activas del gobierno, si quieren las discutimos en un ping-pong de preguntas y respuestas, pero terminar con la reflexión esta de los límites que la pandemia le ha puesto al propio capitalismo y la necesidad de repensarlo, ¿no? Hoy la palabra decrecimiento, que es una palabra que supongo que desde la militancia de la economía crítica la tienen muy cercana, vuelve a tener valor, ¿no? En Francia, en Holanda, quizás en los países europeos se han permitido siempre con mayor facilidad hablar de decrecimiento, y a nosotros siempre que nos viene el decrecimiento nos viene el miedo justamente de la pobreza, porque es así, ¿no? La Argentina, por cada puesto de trabajo que pierde, perdemos 4 formal, perdemos 4 informales. La Argentina, si no crece a un ritmo de 4% de su Producto Interior Bruto, no genera empleo genuino. La Argentina, cuando no crece y no exporta, se queda sin dólares. Cuando nos quedamos sin dólares, devaluamos. Cuando devaluamos, perdemos poder adquisitivo de nuestros salarios, y se retroalimenta el ciclo de la pobreza o del empobrecimiento de nuestros países por ser un país periférico, ¿no? Entonces quizás es interesante poder pensar estos conceptos de decrecimiento más como una reorganización, ¿no?, de el desarrollo inclusivo, que efectivamente puede ser con una caída del producto o con un amasetamiento del producto, pero con que se sigan generando puestos de trabajo, ¿no? Como sabrán, yo comulgo con el peronismo en nuestro país, y la verdad que me parece que es clave justamente volver a hablar de trabajo y de empleo, no solo de la caída del producto, sino cómo hacemos para salvaguardar y garantizar que haya trabajo para los argentinos y argentinas, ¿no? Y en eso también está poner en valor los trabajos de cuidado, poner en valor otro tipo de trabajo, ¿no? Me parece que, termino para dejar un poco la charla, ¿no?, que desde una mirada ecofeminista podríamos empezar a pensar en reorganizar nuestras sociedades. Creo que debates como una jornada laboral de 35 horas semanales, ¿no?, pueden ser muy interesantes, porque, digo, nos estamos dando cuenta, ¿no?, que gran parte de la economía y de los trabajos funcionan con nosotras haciendo teletrabajo.
Yo no soy una súper fan todo el tiempo del teletrabajo, porque creo que por ahí con eso nos ajustan y no nos dan maternales, y no nos dan algunas otras cosas, y siempre el teletrabajo, si hay niñes en la casa, es muy complicado para la gestión de las mujeres, pero parte del teletrabajo efectivamente puede ser positivo para reducir emisiones de CO2, para reorganizar la vida, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos esos nuevos equilibrios? Una jornada laboral de 35 horas, con 2 días de flexibilidad o 1 para poder trabajar desde los hogares, con una reorganización del transporte público. Yo creo que acá hay un riesgo también con esta paranoia del coronavirus, de que todo el mundo quiera seguir usando el transporte, el auto, ¿no? Los que puedan, el transporte privado y no tanto el transporte público. Bueno, volver a poner en valor el transporte público, y desde ya me parece que la magnitud de esta crisis global, que solamente es comparable con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pone en valor la soberanía alimentaria y energética que tenemos que construir, ¿no? En términos más estratégicos y no exclusivamente de reorganización de nuestra vida, me parece que eso se pone en valor. Y ahí es donde necesitamos una mirada de sustentabilidad a largo plazo, si quieren decirlo ecologista, para la gestión de estos recursos naturales, ¿no? Creo que tenemos una gran oportunidad para salir de ser un país extractivista, que era el origen de la charla. Saben que los precios de la soja y del petróleo cayeron a nivel mundial. Yo le pasé un PowerPoint a María José, que después se los pueden compartir, o lo envío por acá. Evidentemente eso genera dificultades para la Argentina, porque es una gran entrada de dólares, ¿sí? Las commodities, pero bueno, por ahí nos podemos permitir reconfigurar nuestras economías regionales y nuestra producción y nuestro campo para garantizar la soberanía alimentaria. Yo creo profundamente en que tengamos esta idea de kilómetro cero, ¿no? De comer lo que está cerca de nosotros y no necesariamente, y evitar importar, etcétera, pero la caída del comercio mundial me parece que nos va a poner, nos lleva a poner en valor esa capacidad que tienen países como el nuestro de garantizar la soberanía alimentaria, ¿no? Creo que son unas puntas para repensar. El gobierno, yo creo que está todavía reaccionando a evitar la caída de puestos de trabajo y que se corten las cadenas de pago. A todos y todas nos gustaría ver una proyección, creo que esto es compartido, ¿no? De la política económica o del plan económico, como lo vemos Alberto hablar del plan sanitario. Eso todavía no lo estamos viendo, pero no verlo me parece que también nos da la oportunidad para poder proponer y ser propositivos sobre cómo salir adelante, pensar en este desarrollo nacional, que no necesariamente, insisto, tiene que ser números de 10, 15% de crecimiento del PBI, porque no necesariamente el crecimiento de productos nos da la generación de trabajo y de producción necesarias, pero sí con la mira en el crecimiento y la generación de trabajo de calidad para todos y todas. Lo dejo ahí. Bueno, muchas gracias, Delfina. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, aprovecho yo entonces. Es una consulta más que nada, Delfina, por el tema que hablaste recién del cuidado, ¿no? De cómo llegar a los barrios más que nada, porque también, como siempre en todas las crisis, sabemos que lo pagan las mujeres, generalmente es el 90% de los casos, también el trabajo precarizado. ¿Cómo pensar más que nada el tema del cuidado colectivizado, dentro mismo de lo que serían los barrios? Si ya hay una lógica o si hay un plan sobre eso, porque yo lo estoy viendo por la parte de, yo trabajo como coordinadora de género en ACUMAR, y ahí estamos viendo, bueno, justo nos agarró la pandemia, pero cómo podíamos llegar con todo el tema del cuidado hacia las mujeres de los barrios, de todo lo que sería la cuenca, más que nada para ver, también entender, porque, no sé, me entrevisté con una de las compañeras de los barrios, y
Y le decía si trabajaba y la respuesta fue que no. ¿Y qué hace durante el día? No, cuido a mi hermano, llevo a mi tío, y entonces como llegar desde la base, porque nosotros entendemos cuando hablamos del cuidado, pero en los barrios como que ni notan que el trabajo que están haciendo ellas es lo que sostiene hoy en día el sistema. Pero más que nada quería saber eso, si hay alguna propuesta o si estaba pensando algo. Yo, mira, primero quiero decir que la realidad de no darnos valor a los cuidados no es solamente de las compañeras y las mujeres de los sectores populares, digo. Yo misma me he encontrado, bueno, cuando estaba embarazada con la panza así, que decía no hago nada, y estaba gestando y a punto de parir, y una cree que no hace nada, y está gestando una vida, algo que muchos, digamos, la mitad de la población ni siquiera puede hacerlo, y nosotras pensamos que tenés que hacer algo más, que no es productivo, ¿no? Bueno, es parte del cambio de filosofía. Igual esta pandemia nos obliga a tener este parate, ¿no? En donde los tiempos también tienen otro valor. El tener más tiempo en el hogar, yo creo que a los hombres, a los varones, por ahí les cuesta más. Nosotras tenemos más capacidad de reorganizar los usos del tiempo y de saber cómo se puede reproducir justamente la vida y producir hacia adentro de los hogares. Sobre planes concretos, la verdad es que no tengo la respuesta. Lo que sí sé es que en el medio de la pandemia, las que están poniendo el cuerpo con las ollas populares y las que están intentando dar esa respuesta inmediata que es el hambre que empieza a haber en nuestra población, son las mujeres, las que seguían organizando las ollas populares con los recursos, muchos que baja el Estado, muchos no, pero muchos que son donaciones u otros recursos, pero no dejan de ser mujeres las que se están organizando en esos lugares. Eso me parece que hay que ponerlo en valor, ¿no? A mí, en relación a tu pregunta, también me parece que es complejo en este momento, sobre todo, llegar a los sectores populares donde con estas restricciones que tenemos de salidas, la posibilidad de hacer reuniones presenciales es complicada, pero yo creo que también esto es una oportunidad para poder insistir, incluso en relación al propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en relación al gobierno nacional, en tratar de que las personas más humildes puedan acceder a tener notebooks o computadoras disponibles, a que puedan tener internet gratis, porque es complicado, muchos de estos temas se socializan y se van haciendo conciencia en los encuentros nacionales de mujeres, en los espacios de talleres que se hacen en los barrios. O sea, si estuviéramos en un momento normal y vos me haces este planteo, yo te diría, bueno, salgamos por la cuenca del Matanzas-Riachuelo, hagamos talleres con las mujeres de los barrios, compartiendo con ellas experiencias, información y dándoles herramientas para visibilizar este trabajo productivo, reproductivo que todas ellas hacen. En este momento pareciera que vamos a seguir, por lo menos en el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, en este confinamiento por bastante tiempo. Y también quería aprovechar para pensar, sobre todo con los que somos de por acá, y con los que son de por allá también, porque esto vale para cualquier ciudad. Una cosa que hablábamos, tuvimos una reunión muy importante, un seminario de 2 días, que a los que tengan ganas y tiempo los invito a que entren, se llama ciudadescomunes.org, ciudadescomunes.org. En ese link pueden encontrar, fueron 40 horas de conferencias pensando el diseño de las ciudades, atravesándolo desde el feminismo, desde la ecología. Bueno, y no quiero dejar de mencionar esta posibilidad porque en ese seminario se habló mucho de economía de cuidado, en ese seminario se habló mucho de cómo esta
situación tan anómica en la que estamos viviendo ofrece una oportunidad para la política y también para el activismo social para imaginar un restablecimiento de las actividades a las que habitualmente estamos acostumbrados, pero operando de manera no solo de cuidar a las personas y su salud, sino también replanteándonos aquellas cosas que son innecesarias, aquellas cuestiones que son perniciosas. Entonces, retomando lo que decía Delfina, de pensar que el traslado, el movimiento, la circulación de bienes, dinero y personas es como nodal a la lógica del capitalismo, bueno, nosotros también tenemos que repensar qué cosas tienen sentido de ser trasladadas, de dónde hasta dónde, qué ahorros se pueden producir en desplazamientos, y me parece que en ese sentido la situación de las mujeres, su doble jornada, su no disponibilidad de recursos, su falta de acceso a muchos servicios que otros pueden acceder, tendría que ser también puesta en valor. Y una cosa que decía Saskia Sassen en estos días es, y yo estaba pensando, digamos, todos los cambios a nivel político y económico se producen cuando hay un sujeto, un colectivo, un actor social que los impulsa, que los empuja, ¿no? Saskia Sassen dijo en este seminario de ciudades comunes algo que me parece muy interesante, que ella cree que los próximos cambios que tienen que ocurrir en relación a estos temas que nos preocupan, van a venir de las ciudades, porque ella dice que en las ciudades, donde están los sectores más empobrecidos, es donde tiene que surgir una rebelión para el cambio de estas situaciones. Rebelión para el cambio es cambio de vida, cambio de manera de trasladarse, cambios, replantearse la relación de cuidado con las personas, con la naturaleza. Entonces, un poco repensar las ciudades desde los que menos tienen. Las ciudades no es solo la ciudad de Buenos Aires, es Matanza, lo digo por la compañera que habló de la zona de influencia de Acumar. Estamos en problemas sobre todo por vivir en ciudades que son invivibles, con una cantidad acumulada de personas que no estamos viviendo en las mejores condiciones en la mayoría de los casos, que no tendría sentido que estemos todos acumulados en esta región, en esta cantidad, si hubiera oportunidades de trabajo en las provincias, en otras ciudades, podríamos estar viviendo en aglomerados urbanos más humanos y más ecológicamente sustentables. Me parece que hay que pensar en estos cambios y no sé si hay un diseño, si no hay que tratar de aportar a sugerir ese diseño espacial que también tiene que ver con economías alternativas en cada lugar. Yo quería aprovechar a Delfina en su rol de integrante del directorio de un banco, un poco para preguntar, pero no, en términos más conceptuales, ¿cómo se puede repensar el rol de la banca pública en este contexto? Digamos? Me parece que digamos, parte de la crisis económica está vinculada también con cortes de cadenas de pagos y con circulaciones generales de la economía que están recortadas justamente por el aislamiento. Entonces, independientemente de las cosas que están resolviendo y que entiendo que tienen que ver con negociaciones y con discusiones entre el gobierno, los distintos niveles de gobierno, los distintos sectores, digamos, particularmente de los bancos, preguntar si se te ocurre a vos alguna iniciativa que podría vincular un cambio del rol de la banca pública y que no ha estado en agenda hasta el momento, o que no ha tenido la repercusión necesaria, digamos, para pensar, por ejemplo, alternativas para ciertos sectores postergados o sectores a quienes por el momento las distintas políticas compensatorias o de ayuda todavía no han llegado.
Sí, varias cosas. Bueno, gracias por la pregunta igual, porque me parece fundamental para pensar el desarrollo del rol de la banca pública. Cosas importantes. Uno, no todos los países tienen bancas públicas tan importantes como la Argentina, y me parece que eso hay que ponerlo en valor, porque se han intentado privatizar, digo, pero la magnitud que tiene, en términos relativos al sistema, ¿no? En términos relativos a otros bancos, sobre todo el Banco Nación, el Banco Provincia, y mucho en menor medida el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, hace que uno pueda efectivamente hacerse la pregunta que vos hacés con un mayor grado de realismo, ¿no? Obviamente, si lo comparamos con el BNDES, la banca de desarrollo brasilera, estamos muy por detrás, pero si lo comparamos con Chile, que prácticamente no tiene banca de desarrollo, Ecuador, que tiene bancos de fomentos muy pequeños, México tiene un poco más, pero digo, es relevante el rol en cuanto a la cantidad de penetración de cartera que tiene, insisto, sobre todo el Banco Nación, ¿no? Sin embargo, y a pesar de este rol importante, a pesar de que también tenemos un banco en principio de segundo piso orientado al desarrollo como es el BICE, la realidad es que las empresas argentinas toman muy poco crédito. Y de las pymes, eh, si no recuerdo mal, ahora puede que haya subido por el tema de los créditos con capital de trabajo para el pago de nóminas, pero se fondean un 17% en los bancos, ¿no? Y es más, si uno mira, si no recuerdo mal los números, hay 540.000 empresas en la Argentina, de las cuales 300.000 tienen cuentas activas, digamos, tenemos una cantidad también de informales brutal en donde el sistema financiero no llega, ¿no? Y sí me parece importante notar que ese sistema financiero, como está armado ahora, puede que nunca llegue hacia los informales. Y cuidado, porque yo creo que no todo se soluciona con la famosa lógica de Yunus de microcréditos. Digo, cuidado porque puedo decir, el gobierno anterior efectivamente consiguió inclusión financiera, como a partir de créditos ANSES, en donde daban créditos a una tasa del 60-70% a personas simplemente titular de asignación universal. No sé si ese tiene que ser el concepto nuestro de inclusión financiera, ¿no? Sí, por supuesto, que tengas acceso a la cuenta gratuita, a la cuenta DNI, que es algo que también se implementó, que puedas hacer transferencias, lo de punto efectivo, la verdad que en el marco de la pandemia hemos digitalizado un montón de procesos. Ahora bien, sí, efectivamente, la banca pública tiene que tener un rol central en el desarrollo y en el acompañamiento y en la selección de sectores que se busquen desarrollar. A mí me parece que esa es la clave, la orientación también, no solo el monto, para decirlo de otra manera. La Argentina tiene empresas que compiten con el primer mundo, muchas de ellas agroexportadoras, de commodity, pero también algo en el sector energético, etcétera. También, por ejemplo, Techin, Aluar, son empresas de primer nivel y que compiten con el mundo, que no necesitan subsidio, que acceden al financiamiento nacional e internacional, y que lo que uno puede hacer es acompañar en la redirección de determinados procesos. Luego tenemos muchas pequeñas empresas con más o menos debilidad, y ahí es donde el gobierno lo que está haciendo es acompañarlas con garantías como el FOGAR, en donde el gobierno dice, si te pasa algo yo pago ese default que puedas tener, esa cesación de pagos, etcétera. Y luego tenemos una enorme de micro y pequeñas empresas y emprendimientos totalmente informales. Eso me parece que se tiene que abordar con otro tipo de política pública, que no necesariamente es la banca, pero las de primer nivel y las de segundo nivel deben tener una orientación, yo creo, con la banca pública. Y ahí es en donde, digo, hoy justo miraba los números, en el 2015 se había conseguido que el 50% de la cartera de los bancos estén regulada su tasa, tanto de depósitos como, tanto el activo como el pasivo, ¿no? Tanto de depósitos como de créditos, estén reguladas por tasas del Banco Central. Y este Banco Central va en ese camino, es decir, los bancos intermedian financieramente el dinero, pero la lógica la marca la política macroeconómica. Me parece que eso es lo que hay que discutir. ¿Qué política económica, hacia dónde, con qué, etcétera, etcétera, ¿no?
contarles, por una cosa más o menos positiva, es que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires tiene un convenio firmado con el BID, por el cual se dan créditos, lo que se llaman bonos verdes, orientados a energías renovables y políticas sustentables, y hay a nivel internacional todo un cambio de políticas que se llama SARAS, que es la introducción de políticas de riesgos ambientales hacia el interior de los bancos. Por ejemplo, sos Vicentín, ¿no? Horrible el ejemplo que estoy poniendo porque quiebra por un montón de cosas, pero una aceitera. Bueno, tenés riesgo de sequía, tenés riesgo de inundación, tenés riesgo de una crisis global, etcétera. Bueno, ¿cómo incorporo esos riesgos, no? Entonces, hay una mirada de la banca internacional de incorporar riesgos ambientales y también de empezar a orientar el crédito hacia algunos sectores claves. Evidentemente, la pandemia está modificando por ahí ciertas tendencias, pero sí creo que necesitamos saber cómo nos imaginamos esa Argentina, ¿no? Esa Argentina que, insisto, que genera puestos de trabajo de calidad, muchos de esos en sectores industriales que producen, pero que no producen solo para contaminar o solo para exportar en mala calidad, etcétera, sino que producen con valor agregado para satisfacer mercados locales, etcétera, etcétera. Así que creo que hay potencialidad, creo que hay que dar discusiones. Hoy a veces la banca pública se comporta simplemente como un banco comercial, al igual que la banca privada, falta orientación del crédito. Insisto, creo que el actual gobierno está dando ciertas direcciones, a mí me gustaría verlo en mayor medida, particularmente esto también aplica a la ciudad de Buenos Aires. Me encantaría saber cuál es el plan de desarrollo económico de la ciudad de Buenos Aires. Creo que tiene que haber un nuevo plan después de la pandemia, es una ciudad que vivía de restaurantes, de turismo, de oferta cultural, etcétera. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Dónde van esos puestos de trabajo? ¿Cómo se reconfigura? Todo eso, bueno, el banco puede ser de gran ayuda para reorientarlo. Me parece que falta el debate político para sostenerlo. Acá, bueno, había un mensaje de Lau que había quedado de antes, no sé si, bueno, si Cintia lo querés leer vos, pero en realidad era de antes de que exponga Delfina, no lo puedo leer yo, sino que, digo, que justo se tuvo que ir, pero Lau había planteado que hay que abogar por otro tipo de racionalidad para que la economía sí le importen otros conceptos que no sean únicamente cosas que pueden contabilizarse como costos, si no, no superamos la fuente del problema. Eso planteaba Lau, que es una compa de Tandil que tuvo que, supongo que será la hija la que la estaba requiriendo. Gracias, Delfina, por la respuesta. No sé, Cintia, si tenés algo más vos, o si hay otras preguntas de parte del público. Por mi parte, bueno, acá en el chat yo reitero que pusimos, Cintia copió el formulario, el link para quienes quieran un certificado de asistencia a esta actividad, más gente que les puede servir como souvenir o como, no sé, algún tipo de comprobante que por ahí les interese. Delphi, no me llegó el link que decís de tu PowerPoint, si lo podés poner acá en el chat o reenviarlo, no sé. Te lo reenvié al WhatsApp, no sé cómo ponerlo en el chat. Bueno. A ver. No, si es un link directamente, si se lo mandaste a María José, me lo manda a mí y yo lo copio, no pasa nada. No, lo que quería decir simplemente, mañana la escuela virtual sigue con un taller sobre economías alternativas al capitalismo, coordinado por unas compañeras y compañeros de Azul, provincia de Buenos Aires, que es la segunda sesión en la que hacemos una especie de panel, igual que esta, que fue una especie de experiencia nueva, armar un panel con varias presentaciones, y creo que salió bastante bien, así que están todos y todas invitados e invitadas mañana a las 17 a este panel se llama Tras las huellas de los Quijotes de la economía, donde vamos a discutir algunas cuestiones de miradas indígenas, de los cooperativismos, de alternativas al esquema capitalista. Y el jueves la escuela virtual es parte, digamos, no es el mismo link, pero
está muy vinculado con la actividad de hoy porque somos parte de una actividad organizada por el Observatorio Petrolero Sur y el taller ecologista a las 4 de la tarde sobre vaca muerta y sobre los números de vaca muerta y un poco analizando esa situación, así que ahí es otro link y la escuela virtual simplemente acompaña el evento e invita, pero no estoy yo detrás de la organización. Ahí vas a poner a Gustavo García, que es reciente doctor en Desarrollo Económico de la Universidad de Quilmes, y van a participar otros compañeros y compañeras de la SEC también en esa discusión, así que no está de más compartir la invitación. Por mi parte, de vuelta, agradecerle especialmente a María José por la predisposición para organizar la actividad, un poco dar cuenta de que esta actividad surge de una actividad anterior, con lo que en realidad es una especie de rueda, ¿no? De alguien que ve una actividad, participa, propone una actividad nueva, y ahí sigue avanzando, así que en ese sentido los talleres de la escuela virtual siguen abiertos, por lo menos mientras dure el aislamiento en Argentina, así que quienes quieran proponer una actividad nueva lo pueden hacer y será bienvenida, y haremos todo lo que está a nuestro alcance para que se lleve a cabo. No sé, María José, Déjame decir también muchas gracias a Delfina, bueno, a María Marta, y especialmente contarles a ustedes que la Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir está en todas las provincias, y básicamente estamos trabajando con mujeres que están en los territorios en defensa de sus situaciones concretas, contra el extractivismo minero, tratando de parar los agrotóxicos, tratando de acabar con formas de explotación de pueblos originarios, y en las ciudades básicamente somos las que estamos contra el extractivismo urbano y en defensa del patrimonio y los espacios verdes, así que, bueno, son muchos los temas que podemos interactuar, y espero que en algo haya servido la charla de hoy, la inquietud que les dejamos, y que, bueno, se abren otros caminos, así que, bueno, sobre todo, Delphi, me parece que nos tenemos que juntar para pensar un plan alternativo para la ciudad de Buenos Aires. Eso nos queda. Eso nos queda pendiente. Dios mío. Bueno. Muchísimas gracias a todos y todas. A partir de mañana esta actividad va a estar en el canal de YouTube de la Sociedad de Economía Crítica, para quienes quieran verlo. Agradecemos a todos y todas. Por suerte no tuvimos ningún inconveniente esta vez, así que eso también me ha ahorrado trabajo a mí de edición, no tengo que editar nada, todo ha salido muy bien. Así que, por mi parte, gracias a todos y todas por haberse sumado a esta actividad. Y bueno, quienes estén, nos vemos mañana en el taller sobre los Quijotes de la economía, organizado por los compas de Azul, y con perspectivas alternativas Bueno, al neoliberalismo que surgen de sectores populares. Dejo también mi mail para todos, creo que lo dejó María Marta, no sé si lo dejó Delfina, y estamos en las redes sociales para quienes necesiten contactar, ya sea conmigo o con las ecofeministas en las distintas provincias. Podemos darle los datos para trabajar con las compañeras. Casi no veo, pero es .com, no sé si ahí se ve. Okay, ahí va. Acá me acaba de llegar antes de que se vayan, me acaba de llegar el link de la presentación de Delfina, así que... no, pero me lo mandaste es el archivo en PDF. Bueno, Sí. Lo que voy a ver si puedo subirlo, y lo que voy a hacer con este archivo entonces es subirlo a un Drive y colgarlo en los comentarios del video de YouTube, si te parece bien, Delfina. Así, Bueno. Dios, si estás de acuerdo con que se difunda en YouTube también la presentación, así lo pongo ahí, y cualquiera que vea el video puede acceder a la presentación sin problema. Listo, gracias. Chao, hasta luego. Gracias a todos. Chao. Gracias. Hasta luego.